Dicen que toda gran historia nace de un sueño, pero algunos sueños, cuando se hacen realidad, dejan rastros de pesadilla. En 1939, el mundo conoció El Mago de Oz, una cinta colorida, mágica, llena de esperanza. Pero tras ese brillo tecnicolor, se escondían cosas que jamás debieron salir a la luz. Accidentes, susurros en los pasillos en el set, actores marcados por la tragedia, y una cadena de sucesos tan extraños que muchos aseguran que la película ya estaba maldita. Durante décadas, los fanáticos han intentado descifrar los enigmas detrás de su producción, el origen del supuesto hechizo que rodeó al elenco, las escenas perdidas que nunca volvieron a proyectarse, y las misteriosas coincidencias que siguen ocurriendo cada vez que alguien intenta rehacer la historia, porque en El Mago de Oz nada fue tan inocente como parecía. Esta noche cruzaremos el arco iris para poder descubrir los misterios, las curiosidades y los secretos oscuros que Hollywood quiso olvidar. Bienvenidos a Phantom Mix, donde la magia del cine se mezcla con la sombra de lo imposible, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Hoy te traigo el lado oscuro de Oz, la historia maldita detrás del camino amarillo. Los orígenes. En el año de 1900, el escritor L. Frank Baum publicó The Wonderland Wizard of the Oz. A simple vista, era una fábula para niños sobre una niña que buscaba volver a casa, pero Baum no era un autor cualquiera. Era miembro de la Sociedad Teosófica. Era un grupo espiritual y filosófico fundado por Helena Blavatsky. Esta sociedad creía en la encarnación, la existencia de planos astrales y de seres de luz o guías espirituales. También promovía la idea de que la humanidad podía alcanzar un estado de iluminación a través del conocimiento oculto. Muchos investigadores creen que Oz fue en realidad una alegoría teosófica. Dorothy representaría el alma humana que busca regresar al hogar espiritual. El camino amarillo simboliza el sendero dorado hacia la iluminación. El mago es el falso maestro, el guía que promete poder, pero solo ofrece ilusión. La ciudad Esmeralda sería la metáfora del engaño material, el brillo del dinero y la apariencia. Baum incluso usó el nombre de Oz porque, según él, lo sacó de un archivo con la etiqueta OZ. Pero hay teorías que aseguraron que Oz proviene de la palabra hebrea Ost, que significa fuerza o poder divina. Antes de que Hollywood existiera como lo conocemos, Baum ya intentaba convertir su obra en espectáculo. En 1908 lanzó The Philoware and Radio Plays, un formato pionero que combinaba cine, teatro en vivo y proyecciones pintadas a mano. El público lo describió como una experiencia hipnótica entre el sueño y la vigilia. Sin embargo, el proyecto quebró financieramente y muchos de sus rollos desaparecieron. Hasta hoy, ninguna copia completa sobrevive. A partir de ahí, Baum fundó su propia productora, The Oz Film Manufacturing Company, en 1914, con la intención de crear un universo cinematográfico de Oz. Entre sus producciones destacan The Patchwork Girl of the Oz, 1914, His Majesty, The Scarecrow of Oz, 1914, The Magic Cloud of Oz, igual, en 1914. Estas películas tienen una estética surreal, casi ritual. Los decorados se movían, los personajes bailaban en círculos y los movimientos de cámara eran extremadamente lentos, como si cada toma estuviera cargada de simbolismo. Críticos modernos aseguran que no parecen películas para niños, sino rituales fílmicos disfrazados de cuentos. En 1925, el director Larry Simon filmó The Wizard of the Oz, una versión muda y cómica, con el actor Oliver Hardy, el gordo, de la película El Gordo y el Flaco, como el leñador.
Aunque se anunció como una comedia familiar, el resultado fue extraño y además sombrío. El mago era un impostor cruel, Dorothy era una huérfana explotada, y la atmósfera era más depresiva que mágica. Durante el rodaje, ocurrieron diferentes accidentes y el propio Simon cayó en una profunda crisis mental poco después del estreno. Murió un año más tarde, con apenas 39 años. La película fue un fracaso y muchos rollos originales se perdieron en un incendio, lo que alimentó la idea de una película maldita. Hoy solo sobreviven copias parciales, algunas de ellas con fotogramas distorsionados y sombras humanas que parecen moverse por sí solas. En paralelo, otros investigadores sostienen que Oz era una crítica política codificada. El Camino Amarillo representaba el patrón oro, base económica de Estados Unidos. El mago era el gobierno, una ilusión de poder. El espantapájaros simbolizaba al pueblo sin educación. El hombre de hojalata, el trabajador industrial sin alma. Y el león cobarde, a los políticos sin valor. Baum jamás confirmó esta interpretación, pero, curiosamente, su visión encaja con el ambiente de crisis económica y manipulación política de su tiempo. En ese sentido, El Mago de Oz puede verse como una fábula de control social, o un manual de despertar espiritual disfrazado de cuento infantil. Entre 1900 y 1925, Oz pasó de ser un libro a convertirse en un mito cinematográfico lleno de misterio. Sus creadores murieron jóvenes, sus películas se perdieron en incendios y su autor ocultaba mensajes espirituales en cada una de sus páginas. Muchos dicen que Baum no inventó Oz, sino que la vio, y que las películas posteriores no fueron simples adaptaciones, sino intentos de recrear algo que no debía mostrarse. La magia y el sacrificio. Tras varias adaptaciones fallidas, en 1938, los estudios MGM decidieron filmar la versión definitiva de El Mago de Oz. El presupuesto sería gigantesco, los decorados enormes y la tecnología usada revolucionaría el Technicolor, pero muchos dentro del estudio consideraban la historia maldita por las tragedias de sus versiones previas. Aún así, el rodaje comenzó. Durante la preproducción, 3 directores abandonaron el proyecto. El guión fue reescrito más de 10 veces y el equipo técnico roto constantemente por accidentes y enfermedades. El resultado sería una de las películas más famosas de todos los tiempos y una de las más polémicas de toda la historia del cine. Judy tenía solo 16 años cuando fue elegida para interpretar a Dorothy. Su aspecto debería mantenerse infantil y angelical, y los productores de MGM la sometieron a una rutina cruel. Pastillas para no dormir cuando terminaba de grabar, pastillas estimulantes para mantenerse despierta durante las jornadas de más de 16 horas, dieta forzada, solo sopa de pollo, café negro. Si subía de peso, no la dejaban comer en el set, y le apretaban el corset para aplanarle el pecho y parecer más niña. Con los años, Galar confesó que el rodaje de Oz destruyó su inocencia. Su adicción a las pastillas comenzaron ahí y nunca terminó. Muchos fans consideran su destino una extensión de la maldición de Oz, una vida brillante y trágica, extinguida a los 47 años. El papel del hombre de hojalata originalmente lo interpretaba Buddy Ebsen, pero pocos saben lo que realmente ocurrió. El maquillaje metálico que debía darle brillo contenía polvo de aluminio puro. A los pocos días de rodaje, Ebsen comenzó a sufrir espasmos, tos sangrante y dificultad para respirar. Fue hospitalizado de emergencia con intoxicación pulmonar severa y estuvo al borde de la muerte. Ocultaron el accidente para no retrasar la filmación, reemplazándolo en secreto por Jack Haley, quien usó una versión más segura del maquillaje, pero que también le causó infecciones oculares. Ebsen jamás volvió a trabajar con MGM. Margaret Hamilton, la actriz que interpretaba a la bruja malvada del oeste, sufrió un accidente espeluznante. Durante la escena en la que desaparece entre llamas y humo verde,
una trampa del set falló, el fuego se incendió antes de tiempo y Hamilton quedó envuelta en llamas reales. Sufrió graves quemaduras en el rostro y las manos y tuvo que ausentarse por semanas. Cuando volvió, exigió que no se usara fuego real en sus escenas. Sin embargo, su doble también resultó herida en una toma posterior. Desde entonces, Margaret decía que el traje de la bruja estaba maldito y que después del accidente escuchaba chasquidos eléctricos y voces cuando se lo ponía. Durante décadas, circuló una leyenda urbana sobre una figura que aparece colgado en el fondo de una de las escenas del bosque, justo cuando Dorothy, el espantapájaros y el hombre de hojalata avanzan por el camino amarillo. Muchos creyeron ver la silueta de un extra que se suicidó en el set. El estudio insistió en que era un pájaro exótico usado para ambientar la escena. Sin embargo, algunas copias antiguas del filme muestran un movimiento extraño, demasiado humano. Cuando MGM restauró la película en los 80, esa figura desapareció. El misterio persiste. ¿Era un error visual, un montaje o algo que realmente ocurrió y fue borrado de la historia? El uso del Technicolor fue tan experimental que provocaba efectos secundarios reales. Entre ellas, el maquillaje verde de la bruja contenía cobre tóxico que le quemó la piel. El polvo amarillo del camino era tan corrosivo que dañaba los zapatos del elenco y los hacía toser sangre. Las luces necesarias para mantener los colores intensos llegaban a más de 40 grados y los actores solían desmayarse. Durante una pausa del rodaje, el actor que interpretaba a León, Bert Lahr, dijo: "En este mundo no hay magia, solo dolor y un camino amarillo que conduce al infierno". Más allá del horror físico, la película de 1939 está llena de simbolismos que coinciden con la versión teosófica de Baum. El tornado representa el paso entre planos espirituales, es decir, el cambio de conciencia. La transición del blanco y negro a color simboliza el despertar del alma. El mago nuevamente es el falso profeta, promete respuestas, pero no tiene poder real, y Dorothy sigue el camino de la fe, hasta descubrir que el hogar siempre estuvo dentro de ella, una referencia al viaje interior del iniciado. Algunos teóricos incluso sostienen que cada personaje, el espantapájaros, leñador y león, representa un aspecto del alma humana, la mente, el cuerpo y el espíritu. Y el encuentro de los tres forma el ser completo, el mago, el hombre de Oz. Después del estreno, El Mago de Oz fue un éxito inmortal, pero muchos de sus protagonistas murieron jóvenes, enfermos o aislados. El colorido cuento se transformó en una sombra que los persiguió el resto de sus vidas. Algunos investigadores del ocultismo cinematográfico creen que la película actuó como un portal simbólico, donde la transición del blanco y negro al color fue el ritual visual de invocación. Otros lo ven como una advertencia, una obra tan luminosa que terminó consumiendo a quienes intentaron controlarla. El Mago de Oz prometía un viaje mágico, pero en los estudios de la MGM, los colores no eran la luz, eran fuego, metal y químicos venenosos. Detrás del arco iris, los sueños comenzaron a pudrirse. La sombra del regreso. Después del éxito del clásico de 1939, MGM evitó durante décadas volver a tocar Oz. Había rumores entre los técnicos de que el estudio no soportaba todo rodaje maldito, pero el público no olvidó el camino amarillo y cada generación intentó revivirlo, con resultados cada vez más perturbadores. Durante los años 50 y 60 surgieron musicales, cortos animados y programas de televisión que reinterpretaban la historia, pero ninguno lograba la misma magia. Era como si Oz se negara a volver a la vida. Cada intento parecía más artificial, más vacío, como si la esencia se hubiera ido, hasta que, en los 70s, dos adaptaciones lo cambiaron todo. The Wiz, 1978. En plena época del soul y el funk, el director Sidney Lumet llevó a la pantalla The Wiz, una versión afroamericana del clásico.
La historia trasladaba a Oz a una Nueva York decadente, rascacielos, basureros, fábricas abandonadas. Dorothy, interpretada por Diana Ross, ya no era una niña, sino una mujer adulta, perdida en un mundo sin esperanza. El espantapájaros, interpretado por Michael Jackson, vivía colgado de un poste en un campo de basura. Aunque el filme es musical, su estética es sombría y opresiva. Las luces son frías, las calles están vacías, y el mago es un político corrupto, escondido tras pantallas. Muchos críticos la describen como un viaje psicodélico al infierno del capitalismo moderno. Curiosamente, durante el rodaje, Jackson comenzó a obsesionarse con Oz y con Judy Garland. Coleccionaba objetos del filme original y hablaba de sus energías que permanecían en los trajes. Algunos de sus allegados decían que The Wiz marcó el inicio de su transformación física y espiritual. Return to Oz, 1985. Casi medio siglo después del clásico de 1939, Disney decidió recuperar Oz, pero lo que debía ser una secuela infantil se convirtió en una película traumática. Return to Oz, dirigida por Warner Murch, combinaba dos libros originales de Baum, The Marvelous Land of Oz y Ozma of Oz. Desde el inicio, el tono era lúgubre. Dorothy es internada en el hospital psiquiátrico porque nadie cree en sus historias. Los médicos intentan aplicarle electroshock y ella escapa durante una tormenta eléctrica y regresa a un Oz en ruinas. El mundo que antes era colorido está ahora destruido y sin vida. Los amigos de Dorothy están petrificados y la ciudad de Esmeralda es un cementerio de estatuas. Los nuevos villanos, los Wheeler, hombres con ruedas en manos y pies, parecen salidos de una pesadilla mecánica. La reina Mombi guarda cabezas humanas en vitrinas de cristal y las intercambia a voluntad. El resultado fue tan oscuro que Disney retiró la película de cartelera en pocas semanas. El público infantil salió llorando y la crítica lo tachó de inadecuada para niños, pero con el tiempo se volvió una película de culto, adorada por su estética gótica y su reflejo de los traumas psicológicos de Dorothy. Muchos fans y estudiosos notaron que Return to Oz parece un espejo roto del filme original. El viaje al hospital reemplaza el tornado, las máquinas eléctricas sustituyen la magia, y Dorothy ya no canta sobre arcoíris, sino que camina entre cadáveres de piedra. Para algunos, fue el intento inconsciente de cerrar el ciclo de trauma que comenzó en 1939. La teoría del sueño fractal. Entre los seguidores más esotéricos, existe la idea que The Return of Oz no es una secuela, sino la segunda capa del sueño de Dorothy. Según esa teoría, la Dorothy original nunca despertó del tornado. Cada nueva versión es un fragmento de su mente, atrapada en diferentes niveles del subconsciente. Por eso Oz se va volviendo más oscuro y distorsionado, porque la memoria del sueño se corrompe. El manicomio del principio simbolizaría el colapso de su mente, y los Wheeler serían una reinterpretación del tiempo, entidades que giran eternamente sin avanzar. El rostro de Mombi, que cambia de cabeza, representa las múltiples identidades de la heroína. Hay testimonios del equipo técnico que aseguran que el set tenía una atmósfera pesada. Se reportaron luces que parpadeaban sin motivo, ruidos en los estudios y un retraso inexplicable en la revelación de los negativos fílmicos. Algunas cintas quedaron veladas, mostrando sombras y formas amorfas en las esquinas del encuadre. El propio director, Walter Murch, dijo en entrevistas: "A veces parecía que el mundo de Oz no quería ser visto otra vez". Después de 1985, Oz se volvió terreno prohibido durante casi una década. Nadie quería producir una nueva película. Pero lo extraño es que, mientras Return to Oz fue un fracaso comercial, muchos espectadores confesaron soñar con sus escenas años después de verla. Sueños repetitivos, con pasillos verdes, cabezas parlantes y caminos que no terminaban. Algunos psicólogos del cine describen como un ejemplo de trauma visual compartido, una película que dejó una huella subconsciente colectiva. Otros creen
que fue algo más, que Oz, en cada versión, se reconcilia con los miedos de su época y que cada vez que alguien lo filma, abre otra puerta. 46 años después del clásico, el Camino Amarillo reapareció, pero ya no conducía a la ciudad de Esmeralda, sino al corazón de la locura. Oz había cambiado, y quizás nosotros también. Los espejos rotos del mito. Oz ya no es un lugar, era un reflejo, y cada vez que alguien lo miraba, el espejo devolvía algo distinto. Tras el fracaso de Return to Oz, el nombre Oz quedó congelado durante casi una década. Pero con la llegada de la televisión por cable y los nuevos efectos digitales, los estudios comenzaron a mirar hacia atrás. Era la era del renacimiento de los mundos fantásticos. The Never Ending Story, Willow, Larry Reed, todos abrían una puerta a universos paralelos, y entre esas puertas, Oz volvió a brillar, aunque esta vez con un tono completamente distinto, no como un sueño infantil, sino como un laberinto mental, un espejo de la sociedad contemporánea. Wild at Heart. El regreso más inesperado vino del propio David Lynch, con su película Wild at Heart. Aunque no es oficialmente parte del canon de Oz, todo el filme está impregnado de estos símbolos. Dorothy reaparece como un arquetipo. El mago es sustituido por un sistema de manipulación mediática, y la protagonista, Lula, viste zapatos rojos que la acompañan en un descenso hacia la locura. Lynch explicó en entrevistas que El Mago de Oz fue la semilla del surrealismo estadounidense. Todo el cine de sueños, de dobles y de mundos rotos, y ahí nace, en esa idea de que la realidad puede ser un decorado. Los críticos llaman a Wild to the Heart el primer Oz invertido, donde el arco iris no promete esperanza, sino un retorno imposible. Tin Man. En 2007, el canal Sci-Fi estrenó la miniserie Tin Man, la reinvención del clásico en clave ciencia ficción distópica. El país de Oz es ahora una dictadura tecnológica llamada The OS, Other Zone, controlada por una hechicera que usa pantallas para dominar a la población. Dorothy es reemplazada por DJ, una joven que no recuerda su pasado y debe descubrir su verdadera identidad. Todo el entorno, bosques metálicos, seres cibernéticos, soldados sin rostro, refleja un mundo digital sin alma, donde la magia se ha convertido en información. Muchos espectadores la interpretaron como una metáfora del Internet naciente, el lugar donde todos buscan una versión ideal, pero acaban atrapados en una ilusión. Los fanáticos más místicos fueron más lejos. Vieron en Tin Man un ritual visual sobre la pérdida del yo original. Cada personaje representaría una parte fragmentada del alma. El hombre de hojalata es la memoria, el espantapájaros, la mente, el león, el instinto, y DJ sería el intento desesperado de recomponerlos. En los años 2000, el Mago de Oz comenzó a ser citado en decenas de películas, pero ya no como una fantasía inocente. The Matrix, 1999, Morfeo le dice a Neo: baja por la madriguera del conejo blanco, un eco directo del tornado que arrastra a Dorothy. En Donnie Darko, de 2001, el conejo gigante Frank es una deformación del mismo símbolo, el guía hacia una realidad distorsionada. Y en Caroline, de 2009, la protagonista cruza una puerta a un mundo alterno, donde nada es lo que parece, otra versión moderna de Oz. El mito se había fragmentado en 100 películas, cada una reflejando un pedazo del original. Oz dejó de ser un filme físico para volverse una idea colectiva, la de cruzar un límite y pagar su precio. Oz, The Great and Powerful. Disney, casi 30 años después de su versión maldita, volvió a intentarlo, esta vez con James Franco como protagonista y Sam Raimi como director. La idea era mostrar el origen del mago, un ilusionista fracasado
que llega a Oz por accidente. La película, aunque visualmente deslumbrante, fue criticada por un tono ambivalente. Era brillante, pero vacía, mágica pero sin alma. Muchos espectadores notaron que la historia parecía rehusarse a despertar. Todo giraba en torno a una ilusión que nadie podía sostener para siempre. Durante la filmación, varios actores reportaron fallos eléctricos en los estudios, y un incendio menor destruyó parte del set que recreaba la ciudad de Esmeralda. La prensa lo trató como un accidente, pero los fans recordaron el viejo rumor: nadie puede volver a Oz sin pagar un precio. A nivel simbólico, los estudios del cine han destacado algo fascinante. Cada nueva versión de Oz refleja el estado espiritual de su época. En 1939, con la versión de MGM clásico, su tema era la inocencia y esperanza en tiempos de guerra. En 1978, The Wiz mostraba la desesperanza urbana y alienación cultural. En 1985, con Return to Oz, el tema era el trauma y despersonalización infantil. En el 2007, con Tin Man, era identidad digital y control tecnológico. En el 2013, con Oz the Great and Powerful, la trama era el engaño, fama y vacío del espectáculo. Cada Oz es un espejo roto del anterior, y al mirarlos todos juntos, se forma una imagen inquietante, la de una humanidad que perdió el camino de regreso a casa. La teoría del hechizo cinematográfico. Hay una teoría entre los investigadores de lo oculto en el cine, llamada el hechizo de Oz. Propone que cada intento de adaptar o reinterpretar la historia reactiva una cadena de coincidencias, accidentes y sucesos inexplicables, donde los incendios en los estudios de 1939 hasta los cortes eléctricos del 2013, pasando por actores traumatizados o muertes súbitas. La hipótesis dice que el relato original de Vaughn funcionaba como un ritual narrativo y que al representarlo una y otra vez, las películas abren el mismo portal simbólico, un pasaje entre lo real y lo imaginario, entre la máscara y el alma. En cada época, alguien vuelve a seguir los ladrillos amarillos, pero ya no hay camino, solo fragmentos de un sueño. Cada espejo refleja un Oz distinto, y quizá, en alguno de ellos, Dorothy todavía no ha despertado. El límite invisible. El arco iris ya no cruza el cielo, ahora atraviesa la pantalla. Después de Oz, The Great and Powerful del 2013, Hollywood volvió a abrir el libro, pero algo había cambiado. El público ya no quería un cuento infantil, sino una historia de origen, con tonos de tragedia y política. Así nació Wicked, la precuela del Mago de Oz, primero musical y ahora película, dividida en dos partes, dirigida por John Murray Chu y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Wicked reescribe todo el mito desde la perspectiva de la bruja malvada del oeste, mostrando que no era realmente malvada, sino una víctima del sistema de Oz. El mago ya no es sabio, sino manipulador, que usa la propaganda para dividir al pueblo. Durante la producción de The Wicked, circularon rumores inquietantes. Parte del set de la ciudad de Esmeralda fue cerrado por fallas técnicas inexplicables, tras apagones que dañaron equipos de grabación. Un miembro del equipo reportó que las luces parpadeaban en forma de espiral justo cuando grababan la escena del hechizo de Elphaba. En TikTok surgieron videos de supuestos efectos visuales que se activaban solos en pantallas del estudio, pero nada confirmado oficialmente. Pero la prensa los llamó el regreso del hechizo de Oz. Los analistas visuales notaron que The Wicked usa el color verde, símbolo de Elphaba, como representación de la conciencia reprimida. En el filme clásico de 1939, el verde era símbolo de envidia y corrupción. Aquí, el mismo color es liberación, una inversión alquímica del mito. En teoría esotérica, el verde está asociado con el chakra del corazón, el puente entre el mundo físico y el espiritual. Es decir, Wicked convierte el color del mal en el despertar interior.
Entre 2015 y 2014, el Mago de Oz se convirtió en un fenómeno recurrente en teorías digitales. Muchos lo relacionan con la hipótesis de la simulación, comparando el tornado con el salto entre realidades como Matrix. Otros lo vinculan al proyecto MKUltra y el supuesto programa Monarca de control mental, donde Dorothy sería el arquetipo de una mente dividida. Estas teorías no tienen base comprobable, pero sí muestran cómo Oz ha pasado de cuento infantil a símbolo conspirativo global. En foros y redes, el término seguir el camino amarillo se usa para referirse a buscar la verdad detrás del engaño, y volver a casa significa despertar de la ilusión. El mito se expande ahora en plataformas de realidad aumentada y universos visuales. Existen proyectos de experiencias inmersivas de Oz en VR, donde los usuarios pueden recorrer el camino amarillo en entornos generados por inteligencia artificial. Pero hay un detalle escalofriante. En algunas pruebas internas, reportadas por desarrolladores, los NPCs de Oz comenzaban a hablar entre ellos, sin programación visible, citando frases del libro original. Una nota técnica, filtrada en Reddit del 2023, afirmaba: "El entorno de Oz tiene respuestas emergentes, fuera del modelo previsto. A veces, el sistema se comporta como si tuviera memoria". Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero la coincidencia es bastante inquietante. Wicked no solo reinterpreta el mito, sino que lo cierra en círculo. La historia comienza antes del tornado y termina justo antes de que Dorothy llegue. Es decir, vuelve al punto donde todo comenzó. Los fanáticos lo llaman el cierre del hechizo, una metáfora de que el ciclo de Oz, que duró más de un siglo, está llegando a su fin, pero como todo hechizo, tal vez no pueda cerrarse por completo. El arco iris ya no está en el cielo, sino en los circuitos. La bruja canta, pero nadie escucha, y en el resplandor verde de la pantalla, Oz nos mira y sonríe. Secretos del libro maldito. Curiosidades no adaptadas al cine. Antes de ser película, Oz fue un mapa, y en ese mapa había territorios que ningún cineasta se atrevió a filmar. Entre 1900 y 1920, L. Frank Baum escribió 14 libros oficiales sobre Oz. El primero, The Wonderful Wizard of Oz, es apenas una introducción. Los demás expanden el mundo a niveles casi míticos, con razas, reinos, guerras y rituales mágicos que nunca se adaptaron. Por ejemplo, en The Marvelous Land of Oz de 1904, Dorothy ni siquiera aparece. El protagonista, Steve, un niño que descubre ser en realidad la princesa Ozma, transformada por magia. En The Emerald City of Oz de 1910, Dorothy lleva a su tía Em y a su tío Henry a vivir a Oz definitivamente, pues el mundo real se ha vuelto insoportable. En TikTok of Oz de 1914, aparece un autómata parlante a cuerda, precursor de los robots de ciencia ficción. Baum escribió en cartas privadas que tenía planeado un último volumen, The Emerald Book of Oz, pero nunca fue publicado oficialmente. Supuestamente contenía la revelación final de Ozma y el verdadero origen de Glinda. El manuscrito se perdió en un incendio de 1919, el mismo año de la muerte del autor. Algunos investigadores literarios aseguran que fragmentos de este texto aparecieron dispersos en revistas infantiles bajo seudónimos. Uno de ellos hablaba de un espejo mágico que contenía la mente de Ozma y podría reencarnar cada 100 años. Esa historia nunca llegó al cine, pero muchos creen que inspiró la misteriosa escena del espejo en Return to Oz de 1985, donde Dorothy ve su reflejo responderle con un retraso imposible. El mapa oficial de Oz no es un simple dibujo. Baum lo diseñó con coordenadas invertidas, como si los puntos cardinales estuvieran al revés, el norte abajo y el sur arriba. Esto provocó teorías de que Oz es una dimensión reflejada, un mundo espejo del nuestro. El propio Baum dijo: Oz no está bajo el arco iris, sino detrás de él. En el libro original, los zapatos mágicos no eran rojos, sino plateados. MGM los cambió en 1939 para aprovechar la novedad del Technicolor,
pero el simbolismo del color original es inquietante. El plateado representa el poder lunar y la conexión con los sueños. En otras palabras, los zapatos eran un instrumento para cruzar dimensiones, no simples adornos mágicos. En los últimos libros, Dorothy deja de ser una niña. Vaughn la convierte en inmortal atrapada en Oz, pero el tiempo no pasa. Nunca volverá a Kansas, nunca envejecerá, nunca soñará de nuevo. Muchos fans interpretan esto como la verdadera maldición. Dorothy no escapó del tornado, fue absorbida por él. En los libros que nadie filmó, Oz es eterno. Sus habitantes no envejecen, no mueren, no sueñan. Tal vez el verdadero hechizo no fue el viaje, sino quedarse atrapado en el lugar del que no se puede despertar. Ahora te diré algunas curiosidades que pasaron detrás de la película de Wicked del 2024. El rodaje fue colosal. Se usaron al menos 17 estudios de sonido en Inglaterra, entre ellos Sky Studio Elstree, Elstree Studios y Warner Bros. Livingston. Se cultivaron 9 millones de tulipanes para la secuencia de apertura en Murchison, que luego conectaron visualmente con la aldea de Imahor. La filmación tuvo que detenerse por la huelga de la SAG-AFTRA en 2023, cuando apenas faltaban 10 días para terminar los 2 films simultáneos. La actriz Cynthia Erivo contó que muchas noches solo dormía entre 2 y 3 horas, debido a que intervino horas de maquillaje y rutinas físicas. Algunas tomas fueron improvisadas. Por ejemplo, la actriz Ariana Grande sabía algo de teatro musical y en la escena de Popular lanzó una patada altísima que no estaba originalmente planificada y la mantuvieron en la película. Los sets físicos fueron enormes. Para lograr el efecto de camino amarillo y transición natural al pueblo de Munkins, la aldea tuvo que ser hundida en el terreno para permitir que el campo de tulipanes se conectara visualmente al set construido. Sobre los pagos de las estrellas, había rumores de que Ariana Grande había cobrado mucho más que Cynthia Erivo, pero el estudio lo desmintió y confirmó que ambas recibieron el mismo salario para reflejar la igualdad que el film pretende transmitir. Hubo momentos emocionalmente muy exigentes en el rodaje. Erivo dijo que un día de filmación fue el más difícil para ella, al tener que revivir la inseguridad y la transformación del personaje. La actriz Cynthia Erivo necesitaba usar orejas prostéticas debido a sus múltiples perforaciones de sus orejas reales. Tuvieron que crear una cáscara prostética para adaptarse al maquillaje verde. Durante la filmación del número Dancing Through Life, el actor Jonathan Bailey tenía que usar un traje de cuero y terciopelo que lo hacía sobrecalentar, tanto que fue conectado a un sistema de plomería con agua helada para poder enfriar el traje. En edición y postproducción, el editor Myron Kirstein señaló que el segmento del baile, Hostess Ballroom, era tan crítico que si no funcionaba, la película entera se cae. Ambos protagonistas, Cynthia Erivo y Ariana Grande, contrajeron COVID-19 durante el rodaje, lo que obligó a grabar algunas de las canciones clave justo después de su recuperación. Se generaron filtraciones de escenarios de filmación que insinuaban que escenas del segundo film podrían estar adelantadas al primero, lo que generó teorías sobre el orden del rodaje. En el guión, se eliminó una escena en la que Elphaba y Glinda interactúan en el dormitorio de Switch University, Elphaba Promise, considerado emocionalmente importante, pero recortado para ritmo. Durante la aplicación del maquillaje verde, la actriz sufrió reacciones alérgicas con una de las primeras fórmulas. Esto provocó un retraso de al menos 2 semanas en la producción mientras se ajustaba la mezcla. Así que, la próxima vez que veas los créditos de Wicked, recuerda, esos tulipanes no eran CGI. Ese truco de cámara no era solo glamour, y debajo del verde hay preguntas, muchas preguntas. ¿Qué se filtró en secreto para la parte 2? ¿Qué escenas quedaron fuera y por qué? ¿Qué precio pagaron los actores para poder traer este mundo a la vida? Quédate atento a Phantom X. En nuestro próximo video
Veremos las preguntas sin responder en Wicked, parte 2. Hasta entonces, sigue el camino amarillo con precaución y recuerda, el mago te sigue observando, pero esta vez tras las pantallas. Puedes agitar esa varita cuanto quieras. No tiene verdadero poder. Soy una figura pública ahora. Las personas esperan que ¿Mientas? pueda alentarlos. No logras resistirte a esto. ¿Quién lo haría? Tú sabes quién lo haría. Hay una casa y está volando en el cielo. Me voy a ver al mago. Tráiganme la escoba de la bruja malvada del oeste para que compruebe que ha muerto. Detenga esto. Ya ha sido demasiado. Elfaba, vienen por ti. Solo mírame. No con tus ojos. Con los suyos. Oí decir que quienes llegan hacia ti es por algo. Este es el plan. No tengo plan. Pues yo sí. Ay, gracias a vos. ¿No te has enterado? Soy la bruja malvada del oeste. Como luna atraída al pasar frente a un sol. Como el río me transforma cada estación. Esto es obra de la bruja malvada. ¿Quién dirá si el cambio en mí fue algo bueno? Porque llegaste, ¿Qué has hecho de mí? porque llegaste. Y hoy por siempre